Buenos días, chicos. Hoy lunes vamos a comenzar nuestra actividad ya en la parte de historia del Perú. Bueno, vamos a iniciar con la época republicana y nuestro propósito de hoy es reconocer los diversos aspectos al inicio de la República. ¿No? Vamos a hacer un pequeño panorama como introducción a la época republicana. El tema, la República. Bueno, la República se iniciaría justamente después de la salida de Bolívar, y recordemos un poco pues que nosotros iniciamos nuestro gobierno tras terminar la dictadura que tenía en este caso Bolívar en el Perú. Muy aparte, ya San Martín también nos había ayudado un poco en la organización de la estructura política, en este caso, ¿no? Nos había recomendado qué es lo que deberíamos hacer. Claro, por eso nosotros prácticamente en pañales iniciaríamos un nuevo experimento, una nueva forma de gobierno, con mucho desacierto a propósito de ello, y que pues lo veremos a continuación. ¿Ya? Bueno, entonces más o menos vamos a ver la vida a inicios de la República en el Perú, con todos sus problemas, desaciertos y algunos aciertos. Para empezar, en el aspecto económico, nosotros iniciaríamos una época nueva donde tendríamos una deuda interna y externa, sobre todo pues con los países vecinos, quienes nos habían ayudado en lo que vendría a ser la guerra de la independencia, ¿no? Sobre todo con la Gran Colombia. Los ingresos del Estado provenían pues básicamente de lo que vendría a ser el cobro que se hacía a los tributos, tributo al indígena, y iniciaríamos también con lo que vendría a ser préstamos, ¿no?, de dinero pues a Inglaterra. En cuanto a la sociedad, había todavía una gran estratificación, es decir, diferencia de clase social muy remarcada. Había 2 millones de habitantes aproximadamente al inicio de la República. La esclavitud existía porque San Martín, si bien es cierto, dio la proclama de la libertad e independencia, pero eso lo hizo de manera protocolar, ¿no? Había un trasfondo todavía que no se podía decidir todavía la libertad en su totalidad. Solamente en caso pues de los negros, solamente se daba la libertad cuando habían nacido después del proceso de independencia de 1821. Y por último, también podemos ver que se continuaba la explotación al campesino. Y por supuesto, vamos a entender que todo ello pues no hacía una gran diferenciación racial, ¿no? En el aspecto político, los derechos, en este caso de los ciudadanos, todavía estaban muy recortados, sobre todo para la mujer, ¿no? Quienes, a pesar que ellas quizás eran bien ilustradas, pues quedaban fuera del sistema pues de la repartición para los cargos políticos, ¿no? No se les reconocía la capacidad de decidir en los asuntos políticos. Pero en cuanto a los varones, sí, pues ellos eran los idóneos para representar en la política, pero en este caso también había algunas limitaciones, ¿no? Porque solo los alfabetos podían participar, ¿no? Aquellos empleados, aquellos que tenían algún oficio que les permitía, por ejemplo, tener grandes ingresos, ¿no? Un requisito, por ejemplo, era justamente pues tener un sueldo de 300 pesos en esa época, y de esa forma pues podía participar en algunos cargos públicos, ¿no? Es decir, candidatos a algunas elecciones para representar. También se va a consolidar, o se va a crear, mejor dicho, la Constitución de 1823. Esta sería pues nuestra primera constitución de carácter liberal, creada el 12 de noviembre del año 1823, ¿no? Como forma de gobierno, en este caso, era popular representativa.
¿no? Y este modelo, lógicamente, se va a tomar al modelo, pues, francés, ¿no? En este caso, también el modelo español, ¿no? Con todas esas mismas características, se crea la Constitución. Es decir, nuestra Constitución es se creó, pues, pero bajo las bases jurídicas de la Constitución de esto, ¿no? De Francia, de Francia y de España. Y claro, también se crearía, pues, las tres estructuras del poder, de los poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, de esta forma entonces iniciamos la época republicana y vamos viendo también con algunos principios jurídicos, ¿no? Por ejemplo, el territorio nos toca, hemos heredado porque había un mandato hacia 1810, ¿no? Es decir, con esas bases jurídicas, ¿no? Creadas ya en 1810, de ahí justamente nacería también el Perú. Luego había dos principios muy importantes. El principio de uti possidetis, que se basa justamente en esta ley jurídica del virreinato de 1810, pues nosotros iniciamos nuestro territorio, por decirlo así, como poseen, ¿no? O sea, como quedó así el virreinato del Perú, el tamaño, pues así se quedaría, ¿no? Según este principio, pues los países igual deberían mantener demarcados, ¿no?, al modelo virreinal de 1810, ¿no? Por ejemplo, ya existía quizás la parte de Venezuela, ¿no?, la parte de del virreinato de La Plata, que era la parte argentina, y entonces de esa forma también deberían nacer las repúblicas en el continente sudamericano, con este principio llamado uti possidetis. Luego iniciaríamos también con el principio de la libre determinación de los pueblos, que significa pues que aquí en plena guerra de la independencia algunos ciudadanos de ciertas nacionalidades pues estaban en distintos lugares y cada uno podía decidir si realmente no quería pertenecer al Perú o quería pertenecer a Chile o a Argentina o a cualquier país de Sudamérica, ¿no? Entonces la misma población iniciaba a qué territorio o a qué estado pues quería pertenecer. Ese es el principio de libre determinación de los pueblos, ¿no? De ahí viene ese nombre, libre. Tú eres libre de escoger dónde quieres establecerte, ¿no?, como nacionalidad. Y por último, vamos a ver cómo políticamente nuestro Perú nace, ¿no? Ahí tenemos un poco entonces nuestro mapa al inicio de la República, solo con 7 departamentos, La Libertad, ¿no?, el departamento de Junín, el departamento de Ayacucho, el departamento de Lima, Arequipa, Cusco y el departamento de Puno, ¿no? Entonces, y esto estaba establecido también en nuestra Constitución. Entonces, de esta forma, el Perú inicia su vida republicana, ¿no?, de acuerdo a este panorama general que acabo de mencionarles, ¿ya?